espiritualmente, ¿verdad? Conoce al Padre de los Espíritus, conoce al Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre de la iglesia, vaya. Y yo creo que le busca con todo su corazón, le busca a Dios en el tiempo que sea, ¿verdad? En las circunstancias, en las experiencias, en las enfermedades, en la escasez, en la lucha, en tantas cosas. Nosotros buscamos al Señor, hermano. Hay gente que no dice, pero no busca al Señor como debe de ser. Es por eso, ¿verdad?, que a veces se alejan las bendiciones de nuestras vidas, siendo nosotros gentes que decimos conocer a Dios. Quiero hablar un tema, ¿verdad?, que no sé, nunca he hablado de esto, que yo me acuerde, ¿verdad? Quiero hablar de la dispensación, un tema, ¿verdad?, que ni he oído ni he hablado, pero empecé a ver esto y me llamó la atención, ¿verdad?, por una pregunta que se me hizo hace días, y pues así formalmente no alcancé, ¿verdad?, a ver lo que era esto o a contestar, pero ya buscando y viendo y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, vino algo, ¿verdad?, para poder comprender y poder entender esto. Abra su Biblia en el libro de los Efesios, capítulo número 1. Versículo número 3. Vamos a leer hasta el versículo número 10 para poderlo entender. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice así: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gloria, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto es algo, hermano, muy precioso, ¿verdad? Podemos decir, para nosotros entrar en conciencia, y sobre todo, ¿verdad?, todos aquellos hombres que tenemos un nivel de llamado, tenemos un mismo llamado todos a servir a Dios, pero
como la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto, se tiene que ir manifestando en la vida, ¿verdad?, del hombre o de la mujer, ¿por qué no? Pero en este caso me voy a enfocar por el lado del varón, ¿verdad? Tiene que irse manifestando un crecimiento. ¿Y por qué? Porque cuando Dios trata con el hombre, es el momento, cuando Dios empieza a tratar con el hombre, de hablarle al hombre, ahí empieza, ¿verdad?, un tiempo para uno en experiencias con Dios, y ya pasado el tiempo, camina el tiempo, ¿verdad?, la vida de uno sirviendo al Señor, y se va manifestando hasta que llega el momento en que nosotros llegamos a entender cuál ha sido nuestro llamado, a qué nos ha llamado Dios, ¿verdad? Y aprovechar desde un principio, ¿verdad?, el tiempo, no perder nada, ¿verdad?, nosotros, sino estar conscientes a lo que Dios nos ha llamado. Ahora, voy a enfatizar desde el versículo 7, cuando dice ahí, en el cual tenemos redención por su sangre, refiriéndose a Jesucristo, refiriéndose a el amado, y luego dice, por su sangre o por su muerte, y luego dice, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Ahí me voy a detener un poquito en el texto ese para tomar estas dos palabras cuando dice por las riquezas, estas palabras, perdón, de su gracia. Ahí el escrito más antiguo, ¿verdad?, más apegado a la escritura, cuando menciona de riquezas, está hablando de abundancia. Ahí está hablando, ¿verdad?, de un legado valioso. ¿Qué viene siendo, verdad, para nosotros un legado? Viene siendo, ¿verdad?, un mando, viene siendo un don, viene siendo una representación, viene siendo, ¿verdad?, un enviado, o viene siendo enviado a llevar lo que se transmite, vaya, a un sucesor. ¿Por qué tomo esto, verdad, para decirlo? Nosotros, hermano, venimos siendo sucesores de Cristo. ¿En qué forma? En que Él, hace mucho tiempo, el Señor vino, ¿verdad?, y anduvo por ahí caminando, vino, hizo un trabajo, dejó formada, ¿verdad?, o dejó establecido, ¿verdad?, las columnas para una iglesia, ¿verdad? El Señor murió, el Señor ascendió a los cielos, y el trabajo del Señor no fue en vano, porque dejó algo ahí, un legado, vaya. Primeramente le deja ese legado, ¿verdad?, a 12 hombres. Le deja el legado a esos 12 hombres, ¿verdad?, el Señor. Ellos reciben algo, pero fue el tiempo, vamos a tomarlo también como el tiempo de que empieza la dispensación, vaya. La dispensación del Señor en esta forma, ¿verdad?, yo la veía como fue el tiempo de Dios en la tierra. Fue un tiempo, fue una dispensación. El Señor vino, ¿verdad?, nace de una mujer, nace en un cuerpo, ¿verdad? Él anda aproximadamente 30 años y fracción. No dice exactamente la Biblia, nada más dice que cuando Él comenzó, ¿verdad?, a predicar era como de 30 años, conforme, ¿verdad?, al sacerdocio levítico. De 30 años para arriba comenzaba, ¿verdad?, el trabajo del sacerdote. Empieza a hacer un trabajo el Señor. Vamos a llamarle eso la dispensación del Señor, el tiempo de Dios en la tierra. Ahora, en el libro de San Marcos,
Pero antes, váyase al libro de San Marcos. Ahorita le digo el capítulo. Antes de eso, ¿verdad? Quiero mencionarle, ¿verdad?, lo que viene siendo dispensación. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? La palabra, ¿verdad?, griega del escrito original o la copia del escrito original, que son los que tenemos nosotros, viene siendo oikonomía. Esa palabra dispensación, oikonomía, y su significado, ¿verdad?, en nuestro idioma viene siendo administración de una familia. Oikos es casa. Oikonomía, administración de una familia. Familia, casa, cuerpo es lo mismo. Pero aquí vamos a tomarlo como la administración de una familia. Como administración, ¿verdad? O vamos a tomarlo como una propiedad. Vamos a tomarlo como mayordomía. Vaya, como la mayordomía. El primer mayordomo, vaya, de una iglesia, el primer mayordomo, ¿verdad?, que Dios manifiesta en la tierra, el Señor Jesucristo. Ahora, también quiero tomar la palabra de lo que es un dispensador, oikónomos. Es diferente, ¿verdad?, muy parecida. Es oikónomos, que significa distribuidor de la casa o de la familia, administrador, supervisor, o sea, empleado en esa capacidad, predicador y vuelvo a repetir, mayordomía. Quiero que vea los significados, porque vamos a tomar los textos para entender nosotros mejor esto. Ahora sí, en el libro de San Marcos vamos a ver el tiempo de Dios en la tierra, o Jesucristo, porque para nosotros Jesucristo es el Señor. Capítulo número 1, verso número 14. Dice de esta manera, dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora sigue diciendo el texto, y diciendo, ahí está la palabra, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. En el momento que aparece el Señor, ya trayendo el evangelio, ya trayendo la palabra, es cuando llega el tiempo es cumplido. Ahí aparece, ¿verdad?, la palabra griega kairos, porque hay otra palabra para tiempo, pero se refiere cronos al tiempo del reloj. Aquí está hablando del tiempo, del momento, vaya, está hablando, ¿verdad?, de la acción, de la oportunidad. Está hablando aquí la oportunidad, o la ocasión, mejor dicho. La ocasión, ahí está hablando de la ocasión. Cuando aparece el Señor, ahí está haciendo el trabajo. La ocasión. Para todos aquellos de en aquel tiempo empieza a manifestarse ahí abiertamente ya la salvación con la aparición del Señor Jesucristo. Por eso dice, el tiempo es cumplido, y luego dice, y el reino de Dios está cerca. Pero habla algo: arrepiéntanse, cambien de pensar y crean al evangelio. Como puede llegar, ¿verdad?, para cualquier persona, como llegó para nosotros. Llegó un tiempo en que Dios nos habló para que se cumpliera, ¿verdad?, lo que dice Isaías, y lo aprovechamos, porque el libro de Isaías, capítulo 55, el verso número 6 menciona y dice: buscad al Señor en el tiempo en que es hallado. Hay un tiempo,
Hubo un tiempo para nosotros, hubo una ocasión para nosotros no la desaprovechamos. Así como en el principio allá, llegó un tiempo, aquellos hombres, los primeros 12, no desaprovecharon. Fue la ocasión para ellos. Aprovecharon y aceptaron el evangelio que venía del Señor. Y aquí menciona, ¿verdad? El tiempo es cumplido, el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, mire lo que dice ahí, vio a Simón los primeros peces y a Andrés su hermano que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Llega el tiempo de la dispensación y los primeros dispensadores, los primeros hombres que empiezan a llevar el evangelio, ¿verdad? Los primeros distribuidores, esos fueron primeramente, ¿verdad? Aquellos 2 hombres y aquellos 12, porque él vino a una familia, a formar una familia. Aquí les dice, y el tiempo es cumplido, arrepiéntanse y crean al evangelio. Aquellos hombres no dejaron pasar, como suele suceder con algunas personas. Tienen años escuchando, a tal grado que cuando ya son tiempos largos, ya se les cauteriza su conciencia, se les pasó el tiempo. Muchas de las veces, ¿verdad?, por temor, por miedo, aceptan, pero como ya aceptaron fuera de tiempo, su vida nunca cambia, su vida sigue siendo la misma. La vida de un hombre cambia cuando aprovecha el tiempo, cuando le llega la ocasión, como cuando llegó el Señor aquí a Galilea, cuando el Señor llegó aquí a la tierra, así cuando llegó a la vida de cada uno de nosotros en su tiempo, nosotros aprovechamos, aceptamos a nuestro Señor. En el libro de los Gálatas, capítulo número 4, versículo número 4. Dice el verso número 4, ahí aparece la misma palabra, ¿verdad?, para tiempo, kairos, oportunidad, acción. Aquí está hablando del Señor, dice el verso 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, o sea, el cumplimiento, el periodo, la restauración, Voy a mencionar algo de restauración. ¿Que su vida no fue restaurada? Le voy a mencionar algo. La Biblia dice que cuando nosotros éramos niños, el reino de los cielos era nuestro. Pasa el tiempo en nuestra vida, llegamos a la edad de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, y perdemos aquella inocencia, y es donde nosotros empezamos a conocer muchas cosas del mundo, y el diablo nos roba la inocencia. Por eso estoy yo mencionando también, ¿verdad?, el significado, ¿verdad?, aquí de cumplimiento del tiempo, de una restauración. Y fuimos restaurados. Así como el Señor cuando venido el cumplimiento del tiempo, la Biblia dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Llegó el tiempo de una restauración para Israel. Israel ya estaba muy perdida. Israel había quedado, ¿verdad?, fuera del tiempo de Dios. Israel, ¿verdad?, tuvo otra oportunidad, una segunda oportunidad. Según el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, menciona y dice:
A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Un engendramiento de Dios, una nueva criatura, una restauración para aquel pueblo. Ellos no lo quisieron, como muchos de nosotros, o mucha de la gente que llega a Dios a tratar con él. Llega el tiempo en que Dios quiere restaurarle. Ya perdió su inocencia, ya anda en el pecado, ya le quiere restaurar Dios. Cronos, ¿para qué? Para que usted vuelva a Dios. Y el texto está diciendo y está mencionando que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Así como allá vino en carne, ¿verdad? Físicamente, pero ahora, ya tomando la figura, como hablábamos en la mañana en la escuela dominical, ¿verdad? Ahora, hermano, Dios viene a la vida de cada persona. Dios envía al Señor a la vida de cada persona. Llega el tiempo, envía a su Hijo. Allá fue nacido de mujer, pero fíjese lo que sigue diciendo: hecho súbdito a la ley, o sometido, sujeto a la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí hablando ya el hombre como un judío. Para ser redimido. ¿Qué es redimido? Para ser rescatado y recibir la adopción de hijos de Dios. Le digo yo que no todos somos hijos de Dios. No. Se recibe la adopción. Son adoptados. Fuimos adoptados cuando vino también el Señor a nosotros. Verso número 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Gloria al Señor. Oiga, qué bonito es. Dios envió el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo, vaya. Dios envía el Espíritu, su Espíritu a la gente, así lo envió a nosotros. Nosotros creímos, nosotros aceptamos, vino el Espíritu de Dios, no lo rechazamos, y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, por eso clamamos: Abba, Padre. Nuestro espíritu gime, busca al Señor. Esa dispensación, y todavía está la dispensación, porque hay diferentes etapas, o el cumplimiento en cada. Allá fue el cumplimiento para un pueblo, se formó una iglesia, y la dispensación de la iglesia continúa todavía, vaya. Seguimos nosotros, ¿verdad?, hablando, porque todavía es tiempo. Es tiempo de que la gente, ¿verdad?, busque al Señor. Ahora, yo hablaba algo, ¿verdad?, de los dispensadores. Ya hablé de la dispensación un poquito, ¿verdad?, de la administración de una familia, de la mayordomía. Ahora voy a hablar un poquito de los dispensadores, oikónomos, de los distribuidores de la casa de la familia, los administradores, los supervisores, vaya, o sea, el empleado, pero dice, en esa capacidad, el predicador, el mayordomo. Mucha gente, ¿verdad?, piensa que ser un mayordomo, en caso está hablando de un encargado, está hablando de un responsable, está hablando de un pastor, que es el mayordomo, que es el líder, es el que lidera, vaya. Hay gente que necesita ir, ¿verdad?, o quiere o cree que yendo a un seminario
que no es malo, ahí aprende muchas cosas, ahí aprende ética, hermenéutica y homilética y tantas cosas, ¿verdad? Y yo he dicho, ¿verdad?, que qué importante es la materia de Dios que se llama ayunética y que se llama rodillética también, ¿verdad? Esa es muy buena. Es muy buena también, ¿verdad? Y sigo mencionando, ¿verdad? Esto, cómo es que ese distribuidor de esa familia, pero no es para cualesquiera. En la primera de Corintios, por favor, capítulo número 4, versículo número 1. Hay requisitos, el Señor nos puso el ejemplo, y hay requisitos, ¿verdad?, para los que apetecen el obispado, porque la Biblia lo aprueba, apetecer el obispado, apetecer, ¿verdad?, el pastorado, pero hay requisitos. Dice el verso número 1, dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores o notificadores o administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Oiga, qué bonito, ¿verdad?, cuando los hombres ven en un hombre y lo identifican como un ministro de Dios. Saben que es un ministro de Dios y los hombres lo tienen como un ministro de Dios y los hombres lo respetan, porque el que está dando la manifestación de que es un ministro de Dios es el mismo Dios y el hombre lo respeta, ¿cómo no? Por eso dice: téngannos los hombres por ministros de Dios y dispensadores de los misterios de Dios. Notificadores, lo mencionaba yo. Los distribuidores para la casa, para la familia, son los que le traen el alimento espiritual a la familia. El alimento en todas formas, en ejemplos, en tantas cosas que tiene que traer el alimento, tiene que distribuirlo. También está hablando de que es el que supervisa, porque hay gente que no le gusta que la supervisen. Tiene que estar supervisando, tiene que estar al pendiente, vaya, porque es un supervisor. Por eso es un empleado en esa capacidad. Se necesita capacidad, no letra. Debe de haber capacidad, debe de haber ejercicio. Cuando hay capacidad, ¿verdad?, hay entrenamiento, hay escuela de Dios para tener esa capacidad. Que a veces esa capacidad no se acepta, no se cree, no se quiere, no se recibe. Cuando miramos nosotros las cosas desde un punto de vista humano, pero si nosotros miramos las cosas desde el ángulo de Dios, desde un punto de vista espiritual, lo que Dios nos ha dado, nosotros miramos las cosas como son en Dios. Vuela la ceguera y nosotros empezamos a ver. Y luego sigue el versículo 2 diciendo: mas ahora, al momento, ya, como dicen por ahí, right now, ahora mismo, ahora se requiere en los dispensadores o en los administradores, en los notificadores, que cada uno, ¿qué dice ahí?, sea hallado, ¿cómo? Sea hallado fiel. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Una fidelidad. En eso se requiere, o eso se requiere en los notificadores, en los dispensadores, en los ministros, los que decimos ser ministros de Dios. Se requiere fidelidad, que seamos fieles a Dios, porque está hablando de fidelidad a Dios. Ya implica fidelidad a nuestra mujer, fidelidad a nuestro trabajo, fidelidad a nuestro ministerio, fidelidad a todo.
a todo, una fidelidad, pero primeramente la fidelidad a Dios. Cumplir con las responsabilidades que nosotros, ¿verdad?, hemos tomado y hacerlas como Dios lo manda. Esa es precisamente la fidelidad a Dios. En el libro de Tito, bueno, primeramente me voy a ir a la primera de Timoteo, capítulo número 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Tomamos mucho los textos, muchos con los años, ¿verdad? Porque no tiene más la Biblia y no necesita más, creo yo. Mucha gente, ay, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, pues le diremos al Señor que por qué no hizo una Biblia de este grueso, ¿verdad? Dice el capítulo número 3, versículo número 1. Gloria al Señor. Dice así: palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Voy a irme parafraseando las cosas. Ahí cuando dice palabra fiel, si alguno apetece, ahí está como un anhelo. Apetecer es anhelar. Si alguno anhela obispado, el escrito más apegado, la raíz etimológica es cargo de supervisor. Si alguien anhela ser un supervisor, como por ejemplo los supervisores de las maquilas, algunos lo anhelan, a algunos les llegó por gracia, ¿verdad?, por bendición, por favor. Pero cuando alguien lo anhela, no lo anhela para conseguir dinero, no lo anhela para conseguir una posición, ¿verdad? No. Lo anhela para hacer un servicio de agrado a Dios. Para eso se anhela, para servir a Dios con todo su corazón. El pago es cosa secundaria, porque el hombre aprende a depender de Dios y Dios le va a dar todo lo necesario. Menciona y dice, buena obra desea, buen trabajo desea. Oiga, ¿qué mejor trabajo hay que el trabajo de un anciano? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera Timoteo 5:17, así dice. Vamos a seguir leyendo. Y él lo dice: conviene pues, fíjese, que el obispo, ahí aparece la palabra supervisor de nuevo, sea irreprensible, irreprochable, inculpable, sin acusación. Por eso estamos viendo primera Corintios 4, ¿verdad? Lo que se requiere en los dispensadores: irreprensible, inculpable, sin acusación, que no tenga de qué ser acusado. Y luego sigue diciendo el texto: marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, no peleonero, ajeno de avaricia. Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? No está hablando de los hijos convertidos,
Si son convertidos, qué bueno. Pero aunque no sean convertidos, gobiérnelos. Que no hagan con usted lo que les dé su gana, que no hagan con usted lo que les parece. Hágalos responsables, hágales ver, no se quede callado, que no lo manejen los hijos, que no lo muevan los hijos, que no hagan lo que les parece. Gobierne bien su casa. Como alguien que gobierne el mundo, ¿a poco sujeta a todo el mundo? No. Una familia, usted tiene la experiencia, pues ¿para qué me voy tan lejos? ¿A poco todos los hijos son muy obedientes? No. Aquí dice que gobierne bien su casa, porque el que no sabe gobernar su casa, no será papachón, ¿verdad? Pasarle su pecado, alimentarle su pecado. ¿Cómo va a poder gobernar la iglesia de Dios? Si con una familia no se puede, ahora 20, 30 familias que tenga que lidiar, que tenga que gobernar. Y a veces no nomás familias locales, familias extralocales. Bueno, tiene que lidiar con muchas familias. Por eso hay diferentes también niveles de gobierno. Y luego sigue mencionando, dice, no un neófito, no un novato, no uno nuevo, porque inflándose o hinchándose o envaneciéndose, no caiga en juicio del diablo. Verso 7, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños o los de afuera, porque no caiga en afrenta o en descrédito y en lazo o en trampa del diablo. Ya hay gente, ya usted sigue leyendo, bueno, después hablaremos del diaconado, porque habla de los diáconos, para que vea lo que es el diaconado. Eran los antiguos chazán de la sinagoga, eran los ayudantes, son ayudantes, un diácono es ayudante. Vamos a seguir hablando. Segunda de Corintios, capítulo número 6, versículos número 1. Dice así: verso 1 dice, hombres que ayudaban a Dios, ¿verdad? En la obra hablaban así, dice, y así nosotros, como adoradores juntamente con Él. Quiero decirle, y vuelvo a repetirlo para que no sabe esto, usted lee las cartas, la primera, la segunda de Corintios, cuando el apóstol al escribir habla y dice, nosotros, se está refiriendo a los líderes, se está refiriendo a los ministros. Cuando dice vosotros, se está refiriendo a la congregación. Y cuando él dice aquí, así nosotros como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Nosotros como ayudadores, nosotros como ministros, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, les exhortamos, les provocamos a que ustedes no reciban en vano la gracia de Dios. Y lo sigue diciendo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salud te he socorrido. ¿Qué veíamos allá en el libro de San Marcos? La dispensación, llega el momento, es el tiempo aceptable. Como ahorita todavía está el tiempo aceptable. Pero el tiempo aceptable es algo, ¿verdad?, que desde que vino el Señor hasta que no venga. Pero también se puede aplicar el tiempo aceptable en el momento en que Dios empieza a tratar con una gente, porque no le va a estar hablando toda su vida, ni le va a estar hablando por muchos años. Le va a estar hablando, ¿verdad?, en el tiempo de la dispensación que le tiene que hablar. Ya cuando la gente no oye, como cuando envió a aquellos, ¿verdad? Por el camino de gentiles no iréis,
Mas en ciudades samaritanas no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era la dispensación para Israel. Cuando la iglesia ya se fue directamente, después de que el Señor asciende, que aquellos hombres salen y salen a los gentiles, cuando llama aquel hombre llamado Pablo a la dispensación de los gentiles. Entonces está mencionando aquí, dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salud te he socorrido, te he ayudado, en tiempo de salvación, en día de salvación. Y luego dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, y todavía está vigente, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio de nuestro no sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, y empieza a hablar en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, y habla muchas cosas que tiene que padecer un ministro y que a veces nosotros no las queremos padecer, menos las necesidades. Y vamos y nos metemos siendo unos ministros de Dios, teniendo una congregación, queremos andar buscando lo material todavía por no tener confianza en Dios, por no aprender a depender de Dios. El hombre de Dios tiene que hacer un trabajo para Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Dele para el capítulo número 3, dele para atrás. Versículo número 1 voy a tomar de nuevo para irme. Bueno, lo otro lo voy a hablar así, sin abrir la Biblia. Nomás le explico algo, ¿verdad? Para los que no entienden. Ahorita, que después de esto que hable, dice: comenzamos a alabarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de letras o de cartas de recomendación para ustedes, o de recomendación de ustedes. Qué bien los conocían, ¿verdad? Y qué bien se conocían. Puede decir el ministro: ¿se alabará el ministro él solo o no lo conocen? ¿No conocen a su ministro? ¿O su ministro no los conoce a ustedes? Sí los conoce. ¿Y ustedes conocen a su ministro? Ahora sigue diciendo: nuestras cartas o letras sois vosotros, escritas en nuestro corazón, sabidas y leídas de todos los hombres, dando a conocer o siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Gloria al Señor. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia, nuestra competencia, viene de Dios o es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes, servidores suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria al Señor. Un ministerio del Espíritu, hermano, no un ministerio de letra. El ministerio del Espíritu es identificado. El ministerio de la letra también es identificado, no crea. Se identifica inmediatamente quién es pura letra. Se identifica inmediatamente quién sirve al Señor. Estoy generalizando, yo quiero que esto salga para todos los ministros, ¿verdad? En donde estén, para que seamos nosotros y que entendamos que nuestra suficiencia, para que no nos envanezcamos, no viene de nosotros,
Nuestra suficiencia viene de Dios. ¿Cómo va a venir la suficiencia a un hombre de parte de Dios? A un hombre que busca a Dios, le pide a Dios, tiene trato con Dios, platica constantemente con Dios, tiene una relación permanente, vaya, con Dios. Y hablo esto porque quizás, ¿verdad?, se pueda empezar un trabajo apenas o empezar un servicio a Dios. No sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aquí lo que se trata es de servirlo. Ya Dios irá dándonos a identificar un ministerio. Pero a veces decimos queremos y vamos y queremos predicar a Él, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Pero ¿dónde está el fruto de nuestro trabajo? ¿Dónde está la paz que nosotros decimos tener? Vaya, la felicidad que nosotros decimos poseer. Esa paz, esa felicidad viene sin lo material, hermano. No es malo lo material, y qué bueno que Dios nos diera mucho. Como lo he dicho a muchos hombres de Él que le sirvieron, les dio mucho. Pero el servicio a Dios es algo muy, muy especial. Ministro suficiente de un nuevo pacto, no la letra, más del Espíritu. El ministerio de Dios es un ministerio del Espíritu, un ministerio de Dios. Mire, hablando de los tiempos, de las dispensaciones, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, voy a mencionarlo nada más, el capítulo 12 en delante, habla de 7 iglesias. Habla de que en cada una de las iglesias la carta va dirigida al ángel. En este caso es el ministro. El ángel de la iglesia es el ministro. Y a cada uno, ¿verdad?, de las iglesias les habla. En aquel tiempo, en esa dispensación, las 7 iglesias sí estaban en Asia. Estaban una en Éfeso, otra estaba en Esmirna, otra estaba en Pérgamo, otra estaba en Teatira, otra estaba en Sardis, otra estaba en Filadelfia, la otra estaba en la Odisea. Pero ya aplicando la verdad a etapas, ellos estaban allá en la primera etapa en sí, pero eran 7 iglesias, tomando la figura para que se cumpla lo del libro de Isaías, capítulo 4, verso 1 y 2, donde dice: en aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres. Las mujeres o la iglesia viene tipificando, ¿verdad?, a una mujer. Está hablando, en aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres, 7 iglesias, diciendo: nosotros nos vestiremos de nuestras ropas. La Biblia dice muy claro: porque todos los que son bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. El vestido es bautizados en el nombre de Jesucristo. Dice, y nos vestiremos de nuestras ropas. Y luego dice, nosotros comeremos de nuestro pan. Se está refiriendo a la palabra sana. La palabra de Dios es comparada con el pan de vida. Solamente dice, sea llamado tu nombre sobre nosotras. Toda la dispensación, desde que vino el Señor hasta ahorita, quizás sea la 7ª mujer que esté echando mano. Estemos en la 7ª etapa, por terminar la dispensación que empezó el Señor, echando mano de un hombre. El hombre es Jesucristo. Porque el nombre de quién va a ser llamado sobre alguien, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Según el libro de San Mateo capítulo 4 verso 12, ahí dice así: el hombre tiene que ser Jesucristo. El hombre tiene que ser el cuerpo, o tiene que ser la cabeza. El cuerpo es la iglesia.
Esa es la dispensación, o las dispensaciones precisamente de las cuales habla la Biblia. Debemos de estar muy conscientes, hermanos, nosotros de esto. Llegó nuestro tiempo, llegó nuestra dispensación, aceptamos al Señor. Y esto es también para la gente. Si Dios le está hablando, no deje pasar el tiempo, que no se cauterice. Busque al Señor, busque al Señor.